Muy buenos días, gente, bienvenidos a FPL Fans, su canal de la fantasy de la Premier League en español. Yo soy Estefan y hoy día vamos a hablar un poco de la selección de equipo previo a la fecha 28 que arranca mañana temprano. Así que es una fecha muy interesante, gente, es una de mis fechas favoritas porque es una fecha donde no hay algo claro, definido que todo el mundo esté haciendo. Normalmente hemos visto fechas que todo el mundo está usando el mismo chip, el mismo comodín, ¿no es cierto? Que todo el mundo tiene el mismo capitán, que todo el mundo tiene una plantilla, un equipo muy similar. En cambio, esta fecha, gente, es una fecha donde he visto todo tipo de capitanes, es una fecha donde he visto todo tipo de estrategias, algunos van por la wildcard, otros van por la free hit, otros van por el bench boost, hay de todo, gente, y eso hace que sea más interesante y que nos podamos diferenciar, que todos se puedan diferenciar y sacar distancias o acortar distancias con la gente que están presionando sus mini ligas o en el ranking general. Así que es una fecha muy interesante, me gusta mucho y es una fecha donde hay que pensar mucho qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Es una fecha donde uno define más o menos la estrategia para lo que queda del campeonato. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, como se los había dicho inicialmente en el video de estrategia, en el video de uso de chips, de comodines, yo inicialmente había pensado en usar la free hit en la fecha 30, que es una fecha blank que ya está confirmada, gente, es una fecha blank muy pequeña, se las muestro aquí, es una fecha solo con 4 partidos, yo tenía la esperanza de que fuera una fecha un poquito más grande, 5 o 6 partidos, pero finalmente ha sido confirmado que solamente estos 4 se van a jugar, entonces es una fecha blank pequeña realmente, pero es lo que es. Yo inicialmente había pensado en usar la free hit en la fecha 30, que es la blank, luego la wildcard en la fecha 32 o 33 más o menos, y dejar el equipo listo y seteado para la fecha doble 36, donde iba a usar mi bench boost. En esa fecha doble 36, que es una fecha doble grande, donde muchos equipos van a jugar, imagínense tener 15 jugadores, 13, 14, 15 jugadores que jueguen fecha doble y usar la bench boost. Sería un boom de puntos, ¿no? Eso era el ideal, eso era mi plan. Ahora tengo algunas dudas y estoy un poco tentado a usar la bench boost en la 28 o en la 29. Y obviamente ya no lo tendría para la fecha 36. Pero yo creo que la fecha 36 va a ser una fecha doble tan grande, con tantos jugadores que van a tener fecha doble, que realmente va a ser una fecha de igual muchos puntos. Y creo que no tener un bench boost para esa fecha tampoco me va a afectar tanto. Entonces, ¿por qué usarlo en la 28 o en la 29? Porque tengo un equipo que es bastante bueno y tengo un equipo que puede sacar puntos con la gente que tiene en la banca. Se lo muestro aquí, es un equipo, por ejemplo, este es el equipo que tengo para esta fecha sin hacer ningún cambio, y tengo en la banca a Ramsdale contra el Watford, tengo a Veltman contra el Newcastle, tengo a Bowen contra el Liverpool, eso sí no es lo ideal, y tengo a Foden con el United, ¿no? Es una banca que está bastante decente, puedo hacer un cambio, sacar a Bowen o a Foden y poner a un mediocampista que tenga una buena fecha como Coutinho, como Willock, por ejemplo, que son algunos que me interesan, o como Mount, ya voy a hablar de eso, y quedar con un equipo hermoso, con una banca hermosa. Puede ser en esta fecha, puede ser en la siguiente, en la 29. Ahora les voy a mostrar con el planificador, que es una página que estoy usando bastante para planificar mi equipo. Así que no está nada mal usar la 28 o la 29, teniendo en cuenta que ya tengo 15 jugadores que juegan y que sabemos que tienen fechas doble algunos. Entonces eso es lo que me llama la atención de usar el bench boost, de repente adelantarlo a la fecha, probablemente en la 29, no tanto en la 28 sino en la 29. Finalmente, ¿cuál será mi estrategia? No lo sé, gente, es algo que todavía no he definido, que lo voy a tener que definir. Ustedes saben que en el Twitter siempre les dejo el equipo al final, siempre les dejo un poco mis pensamientos, un poco lo que estoy analizando y pensando en hacer de aquí a largo plazo, pero esta es una fecha muy importante porque esta es una de las fechas que va a definir realmente qué es lo que voy a hacer. En este momento yo estoy muy inclinado, bastante inclinado a hacer lo siguiente: un cambio, máximo 2 cambios en esta fecha. Probablemente por los jugadores que ya les mencioné, que son Willock, Coutinho, Mount, Rudiger, o quizás algún defensor del Wolves que puede ser Saiz o Cody. Son algunos de los que me interesan. Y sacar a jugadores quizás como Cancelo si voy a meter un defensa, Bowen o Foden si es que voy a meter un mediocampista. Y no activar nada, simplemente jugar la 28 normal, luego hacer 1 o 2 cambios en la fecha 29, ¿ok? Y luego, bueno, y obviamente en la 29 estaría activando mi bench boost, como les decía hace unos minutos, ¿no? Estoy un poco inclinado a eso. Luego en la fecha 30 usaría mi free hit. Y finalmente en la 31 o 32 estaría usando la wildcard para el resto del campeonato, para el resto de la temporada, mirando claramente en poner jugadores que tengan fecha doble en la 36 para poder beneficiarme, ¿no? Entonces, claro, dependiendo cómo está el equipo, en la 31, 32, 33 estaría usando mi wildcard y ya dejando un equipo listo para el resto de la temporada. Es un poco lo que he pensado, pero es muy importante definir si finalmente voy a usar la free hit en la fecha 30, sí o sí. ¿Por qué?
porque si lo uso en la fecha 30, no importa los cambios que haga en este momento. No importa si meto a Coutinho o meto a Willock. No importa si meto a Rudiger o meto a Saiz. Si es que no voy a usar la free hit en la fecha 30, importa muchísimo mis cambios. Importa muchísimo porque ahí sí me conviene ir por los jugadores del Wolves, ir por los jugadores del Aston Villa, ¿no es cierto? Y ellos tienen una fecha en la fecha 30, entonces eso me daría la tranquilidad de no usar mi free hit y a la vez poder tener algunos jugadores que me cubran en esa fecha. Entonces, un poco lo que tengo que definir es eso. Si voy a usar la free hit en la fecha 30 o no. Y eso es lo que va a definir cuáles son los cambios que haga en esta, en la 29 y obviamente en la 30 también, ¿no? Para poder llenar el equipo y tener al menos 8, 9, 10 jugadores. Ahora les voy a mostrar en el planificador cuántos son los jugadores que actualmente tengo para mi equipo. Pero eso es un poco la estrategia que he pensado en este momento, ¿no es cierto? Ver si es que la free hit la voy a usar sí o sí en la 30 y eso va a definir mis cambios. Pero inicialmente estaría haciendo cambios en la 28, cambios en la 29, activando mi bench boost en la 29 y mi free hit probablemente en la 30. Eso está por definirse, ¿no? Para que tengan más o menos una idea de cómo he cambiado mi estrategia, en realidad lo único que estoy haciendo es adelantar mi bench boost, nada más que eso. Es importante siempre tener una estrategia, gente. Es importante porque eso define cómo jugar y también define qué transfers hacer. En este caso, sobre todo, en el ejemplo que les estoy mostrando, va a definir si en la fecha 30 voy a usar o no mi free hit. Entonces tengo que tener muy claro si lo voy a hacer o no lo voy a hacer y eso va a definir qué transfers estoy haciendo o no. Si no, luego puedes llegar a la fecha 30 y te vas a ver complicado con 5 jugadores, ¿no? Que es lo que no queremos. Yo había planteado una estrategia inicial, pero eso puede ir cambiando, gente. Siempre es interesante tener una estrategia que sea la base de lo que vas a hacer. Pero eso no quiere decir que más o menos conforme vas avanzando no puedas ir modificando, ¿no? La idea es que te vayas adaptando al cambio porque el calendario va cambiando con todo esto de las fechas dobles y de los partidos que se han suspendido. Así que siempre uno tiene que irse adaptando al cambio y tiene que ir modificando su estrategia si es que esto lo pide, ¿no es cierto? Ahora, hablando ya un poco más de los posibles cambios, como les decía, estoy pensando en hacer 1 o 2 cambios. El problema es que yo tengo un equipo bastante bueno. Si hago un cambio, quien iría a la banca probablemente sería Cancelo, ¿ok? Obviamente teniendo en cuenta que hago un cambio en la media cancha, ¿no? Entonces sacaría Cancelo a la banca y haría algún cambio por Foden o por Bowen. Probablemente sería por Foden. Bowen es un jugador que, si bien es cierto no tiene un calendario tan bueno ahorita, al menos tiene calendario en la fecha 30 y sabemos que juega todos los partidos, ¿no? En cambio Foden tiene ese riesgo de rotación siempre con el Pep. Entonces prefiero deshacerme de Foden y quedarme a Bowen. Y claro, estaríamos sentando a Cancelo como primera banca y estaría entrando Bowen al medio campo y jugaría con 3 atrás, 4 al medio y 3 adelante, ¿no? Eso sería. Si hago 2 cambios, realmente ¿a quién más sentaría? No me gusta la idea de sentar a ninguno de los de Liverpool, no me gusta la idea de sentar a Lacazette. ¿Quién es un jugador que no me gusta para esta fecha? No me gusta para ninguna fecha porque realmente no da frutos King, pero tiene una fecha doble, me deja un sinsabor dejarlo en la banca o venderlo y traer algún delantero, porque realmente no me va a alcanzar para Kane, que es el delantero que quisiera, y no hay muchas otras opciones. Entonces realmente dejar a Kane en la banca con una fecha doble, por más de que no sea una fecha muy atractiva, es algo que no me llama mucho la atención. Pero con el equipo que tengo realmente siento que con un cambio sería suficiente. Lo más probable es que haga el cambio por Cancelo, que puede ser quizás Rudiger o Saiz, dependiendo lo que decida hacer en la fecha 30. Como les decía, si uso la free hit en la 30, puedo traer a Rudiger tranquilo, pero si es que no voy a usar la free hit en la 30, tengo que traer a Saiz, ¿no? Y la otra opción de cambio es probablemente Foden por Willock o Coutinho o Mount. Entre esos 3 estoy. Entonces, por ahí va la cosa. Uno de esos 2 cambios voy a hacer, ya sea en la defensa o sea en el medio campo. Probablemente haga uno, no creo que haga los 2 porque realmente no quiero sentar a nadie de este equipo. Rafinha iría de capitán, eso está casi definido. No hay un capitán que sobresalga. Realmente Salah no me parece una mala opción. Si ustedes lo quieren poner, me parece una muy válida opción. Ya sabemos cómo es Salah. Quizás si tuviera Che Adams, iría por delante de Broja y podría ser mi capitán titular. Quizás si tuviera algún defensor como Kyle Walker-Peters, ahí sí sería, porque el Livramento tiene creo que un poquito más de riesgo de rotación. Quizás si tuviera un arquero mejor que Foster con fecha doble. Incluso, de hecho no les voy a negar, me da bastante duda de si jugar con Foster o jugar con Ramsdale. Creo que Ramsdale tiene más posibilidades de sacar puntos que Foster, aún teniendo solamente un partido. Así que estoy un poco indeciso ahí, pero
Pero sí, lo más probable es que haga un cambio nada más, que como les digo sería por Cancelo o por Foden, y Rafinha lo más probable es que quede como mi capitán. Así que eso es un poco lo que tengo. Los cambios ya más o menos les dije cuáles pueden ser. Pueden ser Rudiger, pueden ser Cody, pueden ser Saiz. Veltman no estoy tan interesado de sacarlo de mi equipo porque tiene fecha doble en la 29. Obviamente no voy a cambiar a ninguno de los de Liverpool que también tienen fecha doble en la 29. Libremente es un jugador que tiene fecha doble en esta fecha, en la 28. Entonces por eso es que elijo a Cancelo como una opción de cambio. Igual con el medio campo, los muchachos del Arsenal tienen doble en la 29 también. A Salah no lo saco en mi equipo de ninguna manera, aparte de que tiene doble en la 29 también. Igual pasa lo mismo con la Lacazette, tiene doble también en la 29. Entonces realmente no hay alguien claro por quién cambiarlo. Lo más probable es que se vaya Foden. Bowen no, porque tiene fecha en la 30. Y aparte Bowen sabemos que va a jugar los 90 minutos. Así que lo más probable es que el cambio sea... En resumen, gente, ojalá no sea tan confuso por Cancelo o por Foden. No me encanta la idea de vender a Cancelo, pero es una opción, gente. Es una opción que estoy manejando en este momento y tengo que definir bien si finalmente va o no va. Ahora, otra cosa. Antes de decidir finalmente qué cambio hago, tengo que definir 100% lo de la free hit. No puedo tener dudas por eso. Si voy finalmente por Rudiger o por Saiz, eso va a cambiar totalmente mi estrategia. Entonces tengo que tener eso muy claro. Me gusta la idea de Coutinho, como les decía en la watchlist, pero preferiría mil veces tener a Willock o a Mount antes que Coutinho, les soy sincero. Pero el problema es que no tienen una fecha en la 30, ¿no? Coutinho sí lo tiene, entonces eso es lo que hace que sea más atractivo. Ahora les voy a mostrar un poco esta página que mucha gente ya la está usando, no sé si ustedes la conocen, es fpl.team. fpl.team, aquí pueden ustedes entrar y planificar exactamente cómo se va a ver su equipo fecha a fecha, e ir haciendo los cambios y ir viendo cuántos jugadores van a tener para ciertas fechas, cuántos jugadores van a tener que jueguen doble o que no jueguen, ir modificando el equipo y ir jugando con las fechas, que es mucho más cómodo que verlo en la página de la FPL. Se los recomiendo, es fpl.team. Así que si no la conocen, no la han usado, les recomiendo esta página, gente, porque les va a ayudar muchísimo a planificar. Por ejemplo, en este momento mi equipo está así, ¿verdad? Mi equipo está con Foster aquí, con Broja por Foden y con Livramento por Bowen, ¿no es cierto? Este es mi equipo actualmente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 jugadores con fecha doble. Probablemente esté haciendo un cambio y esté teniendo 6 jugadores con fecha doble. Entonces vamos a imaginar que decido no usar la free hit en esta fecha. Entonces imagínense que me voy finalmente por Coutinho. Elijo Coutinho, estaría poniéndolo por Foden. Finalmente saco a Foden, meto a Coutinho y mi equipo estaría quedando así. Obviamente a Coutinho lo pongo en reemplazo de Cancelo como primera opción de cambio y quedaría esto así, ¿no es cierto? Este sería mi equipo para la fecha 28, como ven aquí. Avanzamos a la fecha 29, ponemos acá Next y vemos que mi equipo quedaría con... vamos a poner a Ramsdale adentro, vamos a poner a Cancelo adentro en vez de quién puede ser, en vez de King, por ejemplo, no lo voy a usar de ninguna manera. Podemos poner a Veltman en reemplazo de Coutinho, ¿no? El equipo quedaría más o menos así, y podría hacer un cambio. Probablemente el cambio sería por algún delantero, probablemente por algún delantero o, por qué no, por algún mediocampo. Me interesa la idea de tener a Kane o a Son. Podrían ser algunos de los que podría poner. No me alcanza, lamentablemente, Kane con 3.7 millones, creo, si saco... No, ni siquiera vendiendo King me alcanza, me quedan 9.5. Pero probablemente haría 1 o 2 cambios en esta fecha. ¿Por qué no? Quizás bajarle, poner a un mediocampo más barato en reemplazo de Bowen sería una opción. Tengo que verlo, tengo todavía que manejarlo, pero estaría quedando con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores con fecha doble, más el que ponga, serían 8, y quedaría con una banca bastante buena, bastante decente para hacer un bench boost en esta fecha, ¿no es cierto? En la fecha 29. Vamos a poner que hago un cambio por... ¿Por quién podría ser? Quizás podría sacar a King, poner algún delantero... poner algún delantero de que juegue en la fecha 30. Vamos a ponerle Watkins, ¿ok?
Es simplemente para hacernos una idea de cómo va a quedar el equipo en esa fecha. Estaría sacando a King, estaría metiendo a Watkins. Uy, ¿qué pasó aquí? Estaría metiendo a Watkins y el equipo en la fecha 29 quedaría así. Y estaría haciendo el bench boost con esta banca, ¿no es cierto? Que está decente, ¿no? Obviamente lo de Watkins es simplemente un ejemplo, teniendo en cuenta que no me anime a usar la free hit en la fecha 30. Eso es solamente teniendo en cuenta eso, que no use la free hit en la fecha 30, ¿ok? Quizás pueda hacer 2 cambios también. Lo más probable es que haga 2 cambios en esa fecha, en la fecha 29. Estaría metiendo a Saiz, como les decía, y quedaría un equipo bastante interesante para la fecha 29. Usaría mi bench boost y llegaría a la fecha 30 con esto. Tendría un equipo con, vamos a poner a todos los que juegan en la fecha 30. Saldría Robertson por esto de aquí, estaría Bowen por Bellman y tendría un equipo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y podría hacer probablemente un cambio más o 2 cambios más máximo. No creo que tome un hit en la fecha 30, no tiene mucho sentido y quedaría con 9 jugadores en campo. 9 jugadores en campo, no es lo ideal, pero es lo máximo a lo que podría llegar. Entonces, ese es el camino, digamos, si es que finalmente voy a decidir que en la fecha 30 no voy a usar mi free hit. Ahora, obviamente, si es que todo esto... A ver, si finalmente decido que no voy a usar la free hit, perdón, que sí voy a usar la free hit en la fecha 30, todo esto cambia y los cambios ya no son los mismos. Hago nuevos cambios, pongo jugadores que jueguen solo fechas dobles de acá a la 29, es decir, 28 y 29. Y en la fecha 30 quedaría con un equipo simplemente con 4 o 5 jugadores y tendría sí o sí que usar mi free hit, que es probablemente lo que vaya a hacer, gente. Les digo, lo más probable es que haga eso, lo más probable es que use mi free hit sí o sí en la fecha 30 y simplemente jueguen esta fecha con bastantes jugadores que tengan fechas dobles. Así que eso es más o menos un poco, usen el planner, gente, usen fpl.team, es bastante bueno, bastante interesante para poder planificar el equipo de acá a largo plazo. Nada, gente, espero que no haya sido tan confuso, espero que más o menos haya entendido la idea. Básicamente, en resumen, es definan qué van a hacer en la fecha 30 y en base a eso hagan sus transfers. Más resumido no lo puedo poner. Que tengan una fecha buena en esta fecha 28, gente. Yo les voy a dejar el equipo en el Twitter, que les vaya muy bien. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció el video, más o menos qué piensan ustedes que debería ser. ¿Vale la pena o no usar la free hit en la fecha 30, teniendo en cuenta que son solo 4 partidos y quizás no vaya a poder sacar tantos puntos? ¿Vale la pena o no vale la pena? Nada, los leo y que tengan una buena semana. Cuídense mucho.